Creo que estamos entrando en una época oscura, pero creo que también está en manos de todos revertirla. ¿Y cómo? Pues luchando y cada uno haciendo lo que puede, lo que sabe. Nosotros como artistas, ¿qué tenemos que hacer? Pues discos que refleje todo eso y que haga que la gente conecte con un mensaje que es mucho más puro y mucho más luminoso. A pesar de ser un grupo, pues, digamos, de música oscura, tal, creo que en el fondo nuestro corazón es muy luminoso, no al contrario de lo que parece que es muy brillante y como ves con lo que está pasando, ¿no? Que el marketing y las redes sociales están colapsando el mundo. Y creo que es hora de que la gente pues tome poder y manifieste de verdad la bondad de la gente. Yo estoy creyendo en la bondad de la gente, no en todo lo peor, que es lo que sacan ahora muchos líderes políticos. No recuerdo exactamente cuándo comencé a escuchar Triángulo de Amor Bizarro, uno de mis héroes totales del rock español. Sí recuerdo que aún estaba en Argentina y que fue Escuchando el Sonido, el programa de radio que años después llegaría a conducir en KEXP y que este 2025 cumple su aniversario número 15. Pasó casi una década hasta que los tuve cara a cara en su natal España. Allí, Rodrigo Camaños, su vocalista y guitarrista, me compartió la razón de su esperanza en la bondad que habita la música oscura. Y junto con Isabel Sea y Rafael Mayo, abrieron para mí su cancionero. Esto es El Sonido, Cancioneros, el podcast de KEXP sobre música latinoamericana e iberoamericana y los discos que la atraviesan. Me llamo Elvina Cabrera y cada lunes escucharás conversaciones con las y los artistas que están moldeando el sonido moderno del continente, mientras comparten sus playlists personales, los discos con los que se criaron, los que los conmovieron, los que revelaron algo esencial. Triángulo de Amor Bizarro nació en Galicia a comienzos de los años 2000 y desde entonces han sido considerados una de las bandas más influyentes e inquietas del rock en español. Con su ruido abrasivo y letras que oscilan entre la crudeza y la ironía, se han convertido en cronistas de una época atravesada por el desencanto y la resistencia. En 2024 cumplieron 2 décadas de vida y fue en esas celebraciones que tuve la chance de reunirme con ellos en Sevilla durante nuestra participación en el festival y conferencia Monkey Week, para repasar las canciones que los marcaron y el contexto en el que salieron. Acá, Rafael Mayo. Siempre lo decimos, somos un grupo que nació en épocas de crisis, todos los discos están acompañados por el mundo que nos tocó, de momentos vitales complicados, y eso también está ahí. Y no como una expresión, digamos, de pena o de condescendencia, ¿no? Como vivirlo y estar viviéndolo con la gente, y eso yo creo que es importante. Y a mí me gusta realmente, los grupos que me gustan o las bandas que me gustan tienen eso, tienen como un poco pulsión del momento en el que se está viviendo, no algo que está parado en un tiempo que no sabes definir. Sobre todo, como se dice ahora, cuando, o sea, lo de proyectar el ideal, ¿no? Que las redes sociales lo maneja también, y la música a veces así como más de chavalitos también, ese rollo de coche grande, casa grande, una proyección irreal de lo que puede ser, pero en realidad eso lo único que va a llevar es o a frustración, porque la mayoría de la gente no va a conseguir, o a convertirte en una persona horrible que vote por cosas horribles para intentar conseguirlo. Totalmente. Y ustedes en estos 20 años, ¿cómo podrían, digamos, analizar la escena actual española? Digo, ¿qué está pasando en España ahora a nivel musical, desde su punto de vista? Yo creo que está pasando un poco reflejo de lo que está pasando en todo el mundo. Creo que está habiendo un cambio, creo que se está abandonando un poco la música más comercial. Y aquí están volviendo un montón las bandas. Claro, nosotros pasamos todo el ciclo de... Claro, nosotros somos un grupo que empezamos en la época de MySpace. Somos un grupo de pre-algoritmio. Y claro, eso era la época de los blogs. Y eso realmente era una cosa... Era muy burbujeante. Había grupos... Yo me acuerdo, hablabas con gente de prácticamente todo el mundo. Y era todo como una gran escena global. Y eso desapareció. Obviamente, como que se apoderaron las partes más comerciales de la música. Y que al final es una música vacía y carente de sentido, y más ahora en este tiempo. Y aquí, por ejemplo, en España están volviendo eso, las bandas de guitarras, otra vez hay un reinicio, porque yo creo que al final
Lo que tienen las bandas, que haces una banda entre amigos, es que tú tienes el poder, puedes hacerlo, puedes transmitir lo que sea de una forma muy sencilla. Puedes empezar con una guitarra barata, con unos botes de pintura, como empezamos nosotros, golpeándolos, y así y vas transmitiendo. Y al final es algo que haces una música mucho más personal, más pura, y lo más alejada posible de esa música comercial que lo único que hace es, pues digamos, adormecerte el cerebro y el alma. Patrones y cadenas, carreras de... Triángulo Amor Bizarro ha editado 6 álbumes. Durante nuestra conversación en noviembre de 2024, allí en Sevilla, hablamos de lo genial que sería tenerlos haciendo una Live on KEXP session. Si estás escuchando este episodio, significa que nuestro line-up completo para las sesiones Live on KEXP en Bilbao ya está anunciado, y con eso la confirmación que Triángulo estará siendo parte de nuestro primer viaje a España, junto con otros 11 talentos de distintas regiones del país, incluyendo invitados de Sudamérica y Centroamérica. Revisa la alineación completa en kexp.org/Bilbao. Ahora comienza el cancionero de Triángulo de Amor Bizarro, que tiene como primera canción a una banda clave de la escena alternativa española. El libro de oro de la congelación de Mercromina. Porque el disco, que es el Bingo, yo creo que es un disco que a todos, bueno, yo personalmente la primera vez que lo escuché fue como una revelación. Era un grupo de España haciendo un estilo de música que para mí no existía en España, vamos. Luego creces y ves otros grupos y te das cuenta y encuentras hilos. Muy piedra angular, era como que marcaba un algo muy, muy significativo de música hecha aquí, se puede, con letras en castellano. Fue como muy revelador. De hecho, un poco ese disco puede ser lo que hiciese también que se escogiese a Carlos Hernández como productor del primer disco, si me equivoco, Rodrigo, no quiero ser yo. Sí, es uno de los míticos, de los mejores discos alternativos de España de los 90. Mejor no tuvieron mucha proyección internacional porque la época era muy difícil salir de aquí, pero es de los discos que más nos marcaron y de las bandas, y creo que es un buen ejemplo de lo que se podía hacer aquí en España en esa época. También en 2024 estuvo a cargo del Cancionero de Kurt, una serie que repasaba la lista de 50 álbumes preferidos de Cobain y los relacionaba con el desarrollo del rock latinoamericano e iberoamericano. En esa búsqueda desempolvé una de las teorías que ubican a los Psychos, originarios de Perú, como las gemas proto-punk que generaron todo lo que vino después. Una revolución aún no llamada punk, gestada una década antes de que Inglaterra y Nueva York la reclamaran como propia. La segunda canción de Triángulo de Amor Bizarro refuerza esta idea. Demolición de los Psychos, y bueno, seguro que la conocéis, pero podéis disfrutarla otra vez. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren. Los Psychos es uno de los grupos que más influenciaron a la escena gallega de Galicia, pero ya estoy hablando a principios de los 2000. Hubo una explosión de grupos garajeros, grupos punk en Galicia, y los Psychos ¿sabes? Realmente no sabemos muy bien, porque al final es un grupo muy minoritario. Ahora obviamente ya es más conocido, pero sí que era un grupo muy presente dentro de nuestra escena de bandas de punk, garaje, y es una de esas canciones que sonaban en los bares continuamente, y es uno de esos grupos que de hecho aquí están considerados realmente los primeros del punk, ¿sabes? Más por encima de lo que es de los grupos ingleses o los grupos de Nueva York. Realmente es como la piedra fundacional. Eran los Stooges y los Psychos, era como lo que es la semilla de toda la explosión que aún dura hoy. Rompe un poco la narrativa de la música inglesa, de que ellos inventaron todo, de que es una música casi de su propiedad. Lo rompe por completo. Los ingleses roban un montón. Sí, me refiero que roban un montón. Le gusta robar mucho, roban mucho. Siempre van por ahí en vez de pedir permiso o hacer, no, robar y mal, ¿eh? Música africana, bueno, siempre están robando.
Para la tercera canción del soundtrack personal de Triángulo, Isa elige otra gema de la música española, pioneros del punk subversivo de su país. Pues mira, esta es una banda de finales de los 70, 80 en España, bueno, 80 más bien, ¿no? Principio, que precisamente hablan de bandas que hacían cosas por primera vez. Pues era una banda de Barcelona que empezaba con este rollo, o sea, lo que más me gusta de ellos es que tenían una esencia, cuando casi no existía aquí esa idea de punk, rock, o sea, como más distorsionado y más descarado. Digamos que ellos eran como de los primeros, todavía no existía una escena demasiado asentada con esa música y ellos empezaron además con bastante descaro, ¿no? Y no sé, tenían ese rollo sobre todo de actitud, ¿no? Y de musicalmente pues muy transgresores, con una estética alucinante y que iniciaron pues un tipo de música que yo creo que todavía no existía en España, que era ese punk más subversivo. Sí. Y es un grupo realmente contemporáneo, los Cramps, realmente es un grupo que es antecesor de Joseph Mariché, incluso su propio sonido. Y lo que pasa es que eso, tuvieron una historia bastante trágica, el grupo no pudo desarrollarse más, pero lo que hay grabado y todo es una de las mejores bandas de punk y en general que jamás hubo en España. Y es un grupo único. Yo eso, sí que invito a la gente a escucharlo y a ver un poco su historia. Después de navegar estas tres selecciones, le pedí a Rodrigo, Rafael e Isa que me elijan una canción de Triángulo cada uno que crean que represente el ADN de la banda. Aquella que le mostrarían a alguien que jamás escuchó Triángulo de Amor Bizarro. Comienza Rafael apuntando al corazón. Yo diría Canción de la Fama, un poco contradiciendo aquí a Rodrigo, porque sí que me parece... Hay mucha gente, yo creo que no se acerca a nosotros como una especie de prejuicio. Es un grupo indie, que es una etiqueta terrible, y que aquí en España además tiene... Claro, aquí en España tiene unas connotaciones aún peores. Entonces, de repente hay mucha gente que escucha ese tipo de canciones y dices... Sí, pensaba que eres otra cosa, pero ahí voy a tope. Y yo creo que a mi abuelo, que nunca nos llegó a conocer, le gustaría esa canción. En el caso de Isa, elige lo más oscuro de Triángulo, un aspecto que encontrarás presente siempre en el último track de cada álbum. Pues solo Salveris. Yo voy a ir al lado más oscuro y que es el que más me gusta a mí, que suele ser la última canción de cada disco y son mis favoritas. Y es otro lado de Triángulo, pero que a mí me gusta mucho, sobre todo las letras en ese tipo de canción, que son como muy evocadoras y me parecen también muy guays. Y rítmicamente también me parece una canción muy chula, que tiene un cambio muy guay. Me gusta mucho. Y ahora es el turno de Rodrigo, quien asegura que esta canción es la puerta de entrada para el mundo de Triángulo de Amor Bizarro, una que te invite a que regreses. Yo voy a decir Barca Quemada. Es una canción que tiene un poco de todo, tiene nuestro rollo así doble time de velocidad a toda hostia, pero también tiene la melodía, o sea, así súper elevada de Isa. Tiene ruidera, tiene hilo de guitarra. Es una canción, yo creo que buena para de repente, vale, más o menos por dónde van los tiros. Al final somos un grupo muy variado. Al final tenemos 6 discos, hay muchos palos, ¿no? De muchos estilos. Pero es una canción, creo que a lo mejor tampoco te quedas muy asustado. Pero sí que es cierto que a Barca Quemada hay más probabilidades de que te escuchen y te vuelvan a escuchar. Mientras nos preparamos para su Live on KEXP Session desde la Iglesia de la Encarnación en Bilbao, te dejamos la canción completa de Barcas Quemadas, de Triángulo de Amor Bizarro. Una banda que hace 2 décadas apuesta por la bondad, incluso en contextos de crisis. Llévame la barca quemada para abrir el camino que siempre estuvo ahí. Disuelte la sangre que brota de mí. Guarda los huesos de tus amigos. Arrójalos al fuego para que
buscas, cuando te fallen las fuerzas y no puedas volver, encontrarás lo que buscas. Cuando te fallen las fuerzas y no puedas volver, encontrarás lo que buscas. Cuando te fallen las fuerzas y no puedas volver, encontrarás lo que buscas. Este fue el episodio 12 de la nueva temporada del Sonido, Cancioneros. Soy Albina Cabrera y te invito a seguir y suscribirte a este viaje semanal de canciones, memorias y voces. Recuerda que KEXP es una radio apoyada por sus oyentes. Si esta historia resuena con vos, considera hacer una donación en kexp.org/el-sonido. Deb Vázquez González fue nuestra asistente en producción, Dustin Henry estuvo encargado de la edición editorial, nuestro director editorial es Larry Meisel Jr. Esta entrega fue masterizada por Jackson Long y fue editada y producida por mí, Albina Cabrera, tu host y amiga. Nos escuchamos muy pronto. Nuevos episodios todos los lunes, donde sea que escuches tus podcasts. Es una producción original de KEXP, donde la música importa.